Una vez más, muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Evaluación Clínica del Trastorno Obsesivo Compulsivo. El docente que impartirá la presente sesión es Tomás Miño, quien es psicólogo clínico infanto-juvenil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil en la Universidad de Chile, postítulo en Manejo Clínico de Estrés, Ansiedad y TOC en la Universidad de Palermo, miembro del International OCD Foundation, miembro del International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders, tiene especialización en terapia cognitiva conductual para TOC en niños, adolescentes y jóvenes en Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital y es director del Diplomado Clínico en Trastorno Obsesivo Compulsivo, Evaluación y Tratamiento Multidisciplinario e Integral a través del ciclo vital en ADIPA y fundador de Hablemos de TOC. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación del docente y una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso Terapia de Exposición y Prevención de Respuesta en Trastorno Obsesivo Compulsivo en Niños y Adolescentes, que tendrá sus sesiones en vivo los días 24 y 25 de mayo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogo, psiquiatra, neurólogo, estudiante de psicología cursando el último año o cualquier profesional de área que esté interesado en la temática. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, por lo que los invitamos a participar hasta el final para que todos tengan la misma oportunidad de ganar este cupo. Finalmente, para los que estén interesados, quedan invitados a nuestra página web, en donde están todos los seminarios que hemos hecho con anterioridad, para que puedan verlos si es de su interés. Y también tenemos diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, que pueden encontrar buscando Avipados, y también muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que podrán encontrar en nuestro blog. Todo esto y más podrán verlo en nuestra página web, que es www.adipa.cl para Chile, www.adipa.mx para México, y en caso de estar en otra localización, pueden ingresar en www.adipaglobal.com. Sin nada más que agregar, los dejo ya con el docente. Gracias, Pamela, por la presentación. Bueno, primero agradecer, ¿no es cierto?, el interés por conectarnos a esta hora, ¿no es cierto?, conversar de un tema tan específico, pero que cada vez toma más importancia el poder hacer sobre todo los adecuados evaluaciones, ¿ya? Así que le agradezco mucho la participación. Voy a empezar a compartir ahí la pantalla. No sé si se está viendo, Pamela. Sí, se ve ya, perfecto. Ya, súper, súper. Entonces, bueno, como decíamos al principio, este es un webinar, ¿no es cierto?, específicamente sobre la evaluación clínica del trastorno obsesivo compulsivo. Esto da para hablar mucho, mucho tiempo, pero tuvimos que hacer una síntesis, ¿no es cierto?, como de los elementos más importantes. La idea es que hablemos unos 40, 45 minutos sobre el tema y después ojalá dejar un espacio para preguntas, que es la parte que me parece más relevante también de poder responder algunas dudas. Respecto de la evaluación clínica, hay ciertas consideraciones que son importantes que vamos a ir revisando en la presentación. La primera, en el fondo, es justamente el título fue pensado en la importancia de poder hacer un adecuado diagnóstico, ¿ya? Generalmente nos llegan distintos pacientes o personas, incluso, digamos, derivados de colegios o otros profesionales de la salud, que tampoco tienen tan claro si efectivamente estamos hablando de un TOC o estamos hablando de algún otro cuadro, ¿no es cierto? En el fondo, entonces, la importancia de la presentación de hoy día es poder ir definiendo cuáles son los factores que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, en la definición de específicamente poder diagnosticar un trastorno obsesivo compulsivo. Primero vamos a partir, obviamente, generando, ¿no es cierto?, un espacio como inicial de contextualización de lo que es efectivamente el trastorno obsesivo compulsivo. En términos generales, el TOC es un trastorno, ¿no es cierto?, crónico que se considera, ¿no es cierto?, durante todo el ciclo vital y que implica la presencia de ciertas obsesiones, ciertas compulsiones o ambas, ¿ya? Esto es súper relevante porque habitualmente se considera que el TOC tiene que ver con las personas, no sé, pues, en las películas o en las series que limpian cosas, ordenan cosas, pero efectivamente uno puede ver lo que se llaman como los TOC puros, digamos, que son TOC que no presentan compulsiones visuales, digamos, como de que uno vea lo que está haciendo la persona, pero habitualmente son compulsiones, ¿no es cierto?, más mentales, ¿ya? Entonces, el criterio importante es que tienen que haber presencia de obsesiones o de compulsiones o ambas cosas.
es muy importante considerar que las compulsiones no siempre van a guardar, ¿no es cierto?, una relación lógica con el pensamiento, pero hacer esas compulsiones alivia la ansiedad que esto produce, ¿ya? Por ejemplo, si yo pienso que tengo que tocar el interruptor 3 veces, porque de esa manera voy a sentir que nada malo va a pasar, probablemente la conexión lógica entre el interruptor y que nada malo pase, obviamente no tiene ninguna relación, pero la persona, ¿no es cierto?, considera que al hacer ese acto mental o físico, digamos, ellos sienten que con eso se alivia la ansiedad. Esto tiene que ser obviamente un trastorno que afecte de manera marcada la vida diaria del paciente, ¿ya? O sea, en el fondo ahí vamos a ver los criterios, pero tiene que ser por más de 1 hora al día, tienen que haber ciertos criterios específicos que es importante ir preguntando, ¿no es cierto?, durante la evaluación. Y en general se define como un trastorno crónico, básicamente porque es un trastorno que dentro de la evaluación que uno realiza, digamos, en el largo plazo, uno ve que es un trastorno que tiende como a continuar en el tiempo, ¿ya? O sea, uno ve de repente un niño, un adolescente, un adulto con alguna sintomatología del TOC, y no necesariamente va a tener un TOC, entre comillas, como activo toda la vida o con dificultades toda la vida, pero sí uno puede aprender a manejar, ¿no es cierto?, lo que es el TOC, aprender a manejar lo que son las obsesiones y las compulsiones. Y efectivamente hay periodos en los que uno puede ir viendo que el paciente está muy estable en la sintomatología, pero efectivamente hay momentos en que hay que mayor estrés o mayor angustia en que esta sintomatología aumenta. Entonces se considera que en el fondo acompaña durante todo el ciclo vital. Y estas manifestaciones, ¿no es cierto?, se ve que se exacerban en ciertos momentos. Ya, por ejemplo, uno ve con los niños más chiquititos o con los estudiantes, que cuando se acerca el fin de año, se acerca, ¿no es cierto?, las pruebas finales, etcétera, ahí uno ve que efectivamente aumentan un poco los síntomas, o cuando hay un estresor muy importante, también aumentan los síntomas. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de obsesiones y compulsiones? Esto es bien importante como entenderlo porque en general uno considera que esto es algo que sucede solamente como en el ámbito psicológico, pero hay muchas investigaciones que han demostrado, ¿no es cierto?, que el trastorno obsesivo compulsivo tiene una manifestación neurobiológica muy marcada, ¿ya? Por ejemplo, acá es un PET, digamos, que se le hizo a un paciente, digamos un paciente que no tiene TOC, ya que es la parte de acá arriba, y un paciente que sí presenta la sintomatología. Y esto es bien relevante, sobre todo cuando de repente las personas, que nos pasa mucho con los pacientes, que como que no les creen, digamos, o sienten que esto es por ser mañosos, o porque en verdad, no sé, son muy exagerados, etcétera. Acá es bien importante poder darnos cuenta de que acá hay implicación, ¿no es cierto?, sobre todo de la zona prefrontal, que es la que está acá adelante, ¿no es cierto?, de la cabeza, y algunos núcleos también basales, ¿no es cierto?, que tienen una implicación importante en el trastorno obsesivo. Entonces, si uno ve en esta escala, el rojo es, en el fondo, cuánto nivel de oxigenación hay en el cerebro, en el fondo, cuán hiperactivo o hiperfundido está el cerebro. Y efectivamente, en los casos de TOC se ve que esto está muy, 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 ¿no es cierto?, oxigenado, con mucha activación, a diferencia de un paciente sin TOC. Entonces, esto es bien importante porque uno puede evaluar, por ejemplo, en casos muy severos, uno puede aplicar este PET o el NeuroSpec, que es un examen, como el último examen que tiene que ver con resonancias magnéticas respecto al TOC, y uno podría ir evaluando, por ejemplo, la respuesta al tratamiento farmacológico o la respuesta al tratamiento psicológico al hacer estas mediciones, ¿no es cierto?, respecto a cómo está funcionando el diagnóstico o digamos, la activación en el cerebro. Y eso es bien interesante, se ha hecho harto de estudios respecto de un paciente, por ejemplo, previo al tratamiento y un paciente que ya tiene tratamiento farmacológico o psicológico, y efectivamente esto, que era lo que uno veía al comienzo, empieza a parecerse un poco más a esto, ¿ya? Y es bien interesante poder verlo de manera concreta, sobre todo en la psicología, que de repente las cosas son un poco más abstractas en ese sentido. Acá uno puede tener una constatación real, digamos, de los avances del paciente. Entonces, cuando hablamos de obsesiones y compulsiones, también en términos generales, recordar que las obsesiones son los pensamientos, son las ideas, las imágenes mentales, las rumiaciones, ¿no es cierto?, constantes que aparecen en la cabeza de una persona y que causan un gran nivel de ansiedad o un malestar significativo en la persona. Pueden ser obsesiones de todo tipo, que ahí los vamos a ir revisando, y las compulsiones son todos los comportamientos o actos mentales, ¿no es cierto?, de carácter repetitivo, que la persona hace en respuesta a esa obsesión. Ya en el fondo, como el objetivo de esta compulsión es neutralizar estas obsesiones, ¿no es cierto?, y reducir el monto de ansiedad que producen. ¿Ya? Entonces, como les decía al principio, si yo siento que si no toco el interruptor 3 veces algo malo va a pasar, la obsesión es, ¿no es cierto?, esta sensación de que algo malo va a pasar, y la compulsión es tener que tocar el interruptor 3 veces para, digamos, de alguna manera anular, ¿no es cierto?, este mal pensamiento, ¿ya? Las compulsiones son mecanismos evitativos, ¿ya? Y que básicamente lo que hacen es reforzar el circuito obsesivo, y por eso es muy importante cuando uno hace la evaluación clínica,
preguntar no solamente por comportamientos, ¿ya? Porque hay mucha caricatura respecto al TOC, en el fondo de la gente que ordena, la gente que limpia, etcétera, pero muchas veces uno no puede ver ningún comportamiento visible, pero se pueden ser todos actos mentales. Entonces ahí vamos a ver también la importancia en la evaluación de una adecuada, ¿no es cierto?, entrevista, y una adecuada indagación respecto de los elementos que pueden estar dándose en el paciente que tal vez o los tienen normalizados o que no son visibles, ¿no es cierto?, a simple vista. ¿Por qué es importante, ¿no es cierto?, el poder conocer lo que es el TOC, ¿no es cierto?, y qué cosas tengo que saber antes de comenzar a evaluar a un paciente con TOC. A mí me parece muy importante siempre en los cursos, ¿no es cierto?, o en las actividades que uno hace de TOC, poder hablar un poco de ciertas cosas que tienen que ver con la epidemiología del trastorno, pero también como son cosas que nos guían un poco a entender que este es un trastorno que está presente en una gran cantidad de la población y que hay ciertos datos que son importantes que nos pueden ayudar al momento de poder pesquisar esto a tiempo, ¿ya? Cosas que tengo que saber antes de evaluar a un paciente con TOC es que básicamente para poder definir un trastorno obsesivo compulsivo tiene que ser al menos 1 hora al día, ¿no es cierto?, que la persona en el fondo tenga presentación de síntomas, ¿ya? O sea, tiene que marcar intensamente, ¿no es cierto?, la vida diaria de las personas y que se demoren, ¿no es cierto?, varias horas al día en hacer las compulsiones, ¿no es cierto?, o en tener estos pensamientos obsesivos. Y esto tiene que afectar, ¿no es cierto?, las relaciones laborales, personales, escolares, dependiendo de la edad del paciente. Otra cosa importante que han mostrado las investigaciones es que en general la edad media de inicio, ¿ya?, que también es importante dependiendo si uno atiende niños, adolescentes, adultos mayores, es muy importante ver que la edad de inicio en general se aproxima a los 20 años, pero es un número complejo porque finalmente, vamos a ir viéndolo después, digamos, si se suman todos los TOC pediátricos de infantil, adolescente, adulto y todo, si se suman todos esos promedios, claro, aparecen en la media de los 20 años, pero es un número un poco engañoso, como les decía, porque lo que otro que han mostrado las investigaciones es que las personas en general se demoran en consultar entre 10 a 17 años, ¿ya?, en pedir ayuda o en acercarse a un profesional de la salud mental. Entonces, probablemente, claro, se acercan cuando ya están más grandes, ¿no es cierto? Y por eso la media probablemente sea de 20 años. Pero lo que más nos preocupa y por qué nos interesa tanto, ¿no es cierto?, hacer formación respecto al TOC, es que hay niños, adolescentes o adultos que se están demorando entre 10 a 17 años en pedir ayuda, en buscar, ¿no es cierto?, en consultar por primera vez, ya en poder buscar un diagnóstico. Entonces, por eso es bien relevante dentro de la evaluación clínica, ¿no es cierto?, el poder considerar los factores que nos pueden alertar y poder, ¿no es cierto?, intervenir de manera más oportuna, ¿ya? Por eso es muy importante también favorecer, ¿no es cierto?, esta formación en los pediatras, en los médicos generales, etcétera, porque son, digamos, controles que uno puede tener previos a un control psicológico psiquiátrico y que en el fondo nos podrían ayudar a que las personas puedan consultar antes. Y esto es bien importante porque entre 1/3 o más o menos la mitad de los adultos que tienen TOC comenzaron con el TOC en la niñez o en la adolescencia, ¿ya? Que es un elemento muy importante a considerar, ¿no es cierto?, cuando nos llega un paciente adulto. Es importante preguntar sobre su historia temprana, porque si consideramos que 1/3 o la mitad de los adultos con TOC comienzan con el TOC, ¿no es cierto?, en etapas tempranas, ahí es donde nosotros vemos en el fondo la parte más crónica del trastorno. Respecto a qué tan presente está el TOC entre hombres y mujeres, ya dependiendo de la población, ¿no es cierto?, que nosotros atendamos, la verdad que las investigaciones han mostrado que la afección, digamos, entre adultos, entre mujeres y hombres, digamos, es bastante similar, ya es bastante probable que se gatille un TOC en ambas, digamos, en ambos, digamos, situaciones. Y lo que sí se ha visto es que las mujeres son ligeramente un poquito más afectadas con TOC, ya, pero en los adolescentes es un poco al revés. En los adolescentes se ve que en los hombres es un poco más frecuente que en las mujeres, ¿ya? Entonces, en la etapa adulta se ve ligeramente un poco más presente en las mujeres y en la etapa adolescente un poco más presente en los hombres. Pero si hacemos una media, ¿no es cierto?, y un promedio, es más o menos similar. ¿Qué otras cosas son importantes de saber, ¿no es cierto?, antes de comenzar a evaluar un paciente con TOC? Estas cosas son importantes saberlas porque probablemente si tenemos estos antecedentes previos vamos a poder hacer preguntas un poco más dirigidas, ¿ya? Preguntas respecto a cuándo comenzaron los síntomas, ¿no es cierto? Si nos vamos un poco más para atrás, ¿cuándo comenzaron los síntomas? ¿Cuánto tiempo le quita al paciente esto? Más o menos como a qué edad comenzó. Son preguntas que son importantes que tengamos como en la cabeza. Acá también respecto a los TOC pediátricos, ya que son los TOC que aparecen en la infancia temprana, se ha visto que en general son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres, y hay ciertas características que se han visto en el TOC pediátrico, que son los TOC de inicio temprano, digamos, niños muy chiquititos con TOC,
Lo que se ha visto es que cuando hay un niño muy, muy chiquitito, con conductas que ya en el fondo tienen que ver con un TOC, ¿no es cierto?, conductas más obsesivas y compulsivas, lo que uno puede como hipotetizar ahí, y es lo que han mostrado las investigaciones, es que aparte de ser más frecuentes en hombres, lo más probable es que si aparece sintomatología tan tempranamente, tenga que ver con la carga genética. ¿Ya? El TOC es un diagnóstico que es, dentro de las investigaciones, ¿no es cierto?, se ha visto que presenta una alta carga genética. ¿Ya? Entonces, cuando nos llega un niño muy chiquitito, por ejemplo, a la consulta, y vemos que está digamos, con un TOC pediátrico importante, siempre con los niños con TOC o con los adolescentes con TOC es bueno preguntar, ¿no es cierto?, si alguno de los papás o familiares también tiene, ¿no es cierto?, sintomatología TOC o diagnóstico de TOC, porque se ha visto que efectivamente hay una carga genética importante. También se ha visto que cuando empieza un TOC pediátrico muy chiquitito, generalmente tiene una comorbilidad más alta con que también tengan tics, ¿ya? O que también tengan trastornos de déficit atencional, ¿ya? Como que se ha visto que a veces uno puede indagar con respecto a los tics o esto de que aparezcan como muy distraídos, y ahí vamos a ir viendo que a veces se confunden también los diagnósticos, porque a veces se cree que los niños están muy distraídos o que tienen déficit atencional, pero básicamente es porque están con tanto nivel de obsesiones en la cabeza, pensando que algo malo va a pasar, que en el fondo está en peligro, etcétera, que pareciera ser que están como muy en la luna, pero finalmente es porque están absortos, ¿no es cierto?, en sus pensamientos. Y otra cosa importante que hay que considerar cuando uno evalúa, ¿no es cierto?, clínicamente a un niño más chiquitito, es el nivel de insight, ¿no es cierto?, o el nivel de conocimiento que los niños tienen respecto de lo que sucede. ¿Ya? Eso es súper importante en términos como de evaluación, porque los niños pueden no significar lo que les está sucediendo de una manera como externa a ellos. Ellos pueden creer que esto es lo que es, puede ser un juego, no tienen como la verbalización de decir esto me parece raro, esto no me parece normal. Entonces probablemente el nivel de insight, como es más bajo, hace más difícil como que ellos puedan hablar sobre lo que les pasa, y también hace más difícil la pesquisa. Entonces también vamos a ir viendo ahí qué es lo que podemos hacer en el fondo para evaluar a los niños más chiquititos. Respecto a la presentación, bueno, acá este gráfico de acá era lo que les decía, como más en hombres, ¿no es cierto?, la carga genética y la comorbilidad con otros cuadros. Cuando se ve en hombres, ¿no es cierto?, el cuadro del TOC, lo que se ha visto es que en general ese trastorno principal del TOC se ve con mayor comorbilidad con los tics, ¿ya? Y también con generalmente pensamientos en la línea de cosas prohibidas, ordenar cosas, pensamientos en la línea como de organizar cosas que me preocupan, tiene que ver un poco más con eso en los hombres, y en las mujeres está más marcado, y eso también tiene que ver con un tema más cultural, que hay varias investigaciones que han demostrado eso. Generalmente en las mujeres está más asociado un TOC relacionado con la limpieza, con el orden, ¿no es cierto? Y probablemente estos síntomas aumenten también en la pubertad. Ya se ha visto que las mujeres en general también en la pubertad se exacerban, ¿no es cierto?, ciertos síntomas del TOC. En términos como de cuánto esto afecta a la población, no hay un estudio como actual respecto de cómo está Chile en relación con esto, pero las investigaciones que se han hecho y la información que se cuenta hasta acá dan cuenta que probablemente en Chile haya un 3 o un 4% de población con TOC, ya que son más o menos 600, 700 mil personas con TOC, pero la verdad que esa cifra fue considerada hace varios años atrás, incluso antes de la pandemia, entonces probablemente la estimación actual sea mucho mayor, ¿ya? Y hay una presencia mucho mayor de síntomas TOC. Hemos visto un aumento considerable de síntomas obsesivos compulsivos en la pandemia y post-pandemia, así que probablemente este número va a subir. Y ahí también hay varios estudios, sobre todo uno que se está haciendo actualmente, que Chile también está participando, que se está evaluando en el fondo el impacto en Latinoamérica completa respecto de la herencia genética del TOC. ¿Ya? Entonces, también Chile está participando entre otros países de Latinoamérica en poder evaluar, ¿no es cierto?, la presencia de TOC en Latinoamérica, ya que también es un tema que en general se ha estudiado muy poco. Y aparte de ver cuántos pacientes o personas con TOC hay en Latinoamérica, lo que está haciendo este estudio es justamente evaluar cuál es la carga genética en las personas, ¿no es cierto?, latinas respecto al TOC, ya que eso también es un aporte muy importante que está liderando una universidad de Estados Unidos. Ahora, teniendo todo esto claro, ¿no es cierto?, respecto de la importancia de lo que estamos hablando acá respecto del TOC, a mí me parece muy relevante que cuando uno empieza a hablar de evaluaciones clínicas, uno a veces corre un poco el riesgo de olvidarnos que estamos frente primero a una persona, ¿ya? Aunque a veces parezca muy como obvio decir esto, a veces uno cuando ve un paciente, ¿no es cierto?, o alguien que está sufriendo, uno de repente se enfoca mucho en los temas del diagnóstico, ¿no es cierto?, en los trastornos, en los cuadros, ¿no es cierto?, en los rasgos de personalidad, etcétera. Y es muy importante considerar que nosotros antes que nada trabajamos con personas
y desde ahí tenemos que considerar, ¿no es cierto?, la dignidad de esta persona. Ya probablemente viene a consultar con nosotros preocupado, angustiado, sobre todo en los casos de TOC, que ya hemos visto, ¿no es cierto?, que se pueden demorar entre 10 a 17 años en pedir ayuda. Probablemente consultan con un nivel de estigma, ¿no es cierto?, con un nivel de vergüenza que suele ser bastante alto, y que finalmente lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, es que también uno como clínico pudiera, ante todo, ¿no es cierto?, contener esta sensación de angustia antes de que la persona se sienta más loca aún de lo que la sociedad la hace sentirse. ¿Ya? Creo que eso es súper importante con todo paciente, digamos, pero en general con los TOC creo que es bastante relevante hacerlo así, sobre todo con niños y adolescentes que en general sienten que nadie los va a entender, que se están volviendo locos, que esto es muy raro, que soy muy distinto. Entonces, para poder hacer una buena evaluación, también tiene que no solamente llegar y aplicar, digamos, test o preguntas, digamos, y todo, sino que también considerar que estamos con una persona al frente. ¿Ya? Bueno, dicho esto, que me parece muy relevante, dentro del plan de acción de la evaluación clínica, hay un plan de acción general que hemos sistematizado, ¿no es cierto?, a través de otros trabajos que han hecho otros autores, en la cual nosotros vamos a detenernos un poco en la primera parte, como en esta parte de acá solamente, porque después viene el tratamiento, que eso en el fondo no lo alcanzamos a ver dividido en el curso, pero sí alcanzamos a ver la parte, ¿no es cierto?, de la evaluación. Y básicamente tiene que ver con, primero, considerar desde dónde viene, ¿no es cierto?, el caso, en el fondo, desde dónde viene la sospecha de TOC. Viene consultado por la familia, viene consultado por la pareja, por el colegio, es una consulta individual, espontánea. Es muy importante saber desde dónde viene la pregunta, ¿no es cierto?, de un pediatra, un neurólogo, de un colegio, etcétera. Y una vez que aparezca la sospecha de TOC, es muy importante poder consultar, ¿no es cierto?, con psicólogos o psiquiatras, que son los que en general están formados, ¿no es cierto?, para poder evaluar clínicamente a un paciente con TOC. Y acá en general hay como distintos planes de acción bien generales. Lo primero es que si yo evalúo al paciente y me doy cuenta que la sintomatología, ¿no es cierto?, o los rasgos son más bien subclínicos, en el fondo que no configuran un trastorno obsesivo compulsivo con los criterios que les mencioné recién, no requiere necesariamente un tratamiento y uno puede dejarlo en observación, ¿no es cierto?, o en evaluación, y si es que los síntomas aumentaran, ahí uno puede retomarlo. También dentro de la evaluación es muy, muy importante que no solamente busquemos en el fondo la sintomatología más propia del TOC, sino que también hay una convención internacional actual respecto de que no solamente se evalúe respecto al TOC, sino que también se evalúe lo que se llama PANS y PANDAS, que es un trastorno neuropsiquiátrico de inicio temprano, que también se los voy a mencionar ahora de qué se trata. Y es muy importante pesquisarlo porque ahí vamos a ver, pero es un trastorno neuropsiquiátrico que la manifestación clínica es un TOC, pero tiene que ver con una inflamación del cerebro, ¿no es cierto? Con una encefalitis, ¿no es cierto? Que el cerebro se infectó por alguna cosa, que puede ser el caso del PANDAS, y se genera, ¿no es cierto?, una reacción inmunológica del cuerpo, y una de las manifestaciones de ese trastorno es el TOC. Entonces, es súper importante hacer esa pesquisa, que uno la puede hacer, ¿no es cierto?, los doctores con anticuerpos, etcétera, porque el tratamiento es muy distinto cuando es un tema inmunológico a cuando es un tema psiquiátrico-psicológico. Y después de esta evaluación, ¿no es cierto?, si es que ya vemos que tiene criterios para hacer un TOC, ahí viene todo el plan de acción que en algún momento ahí lo podemos conversar, pero vamos a llegar solamente hasta la parte de la evaluación clínica. Con respecto al PANDAS y el PANS, acá aparece un poco la diferencia, que en general se conoce poco, por eso me pareció importante detenerme en esto al momento de la evaluación. En general, el TOC pediátrico se puede presentar entre los 8 y los 12. Generalmente se presenta igual, uno puede ver igual pacientes de 4, 5, 6, pero la media es entre los 8 y los 12. Y el PANDAS y el PANS puede aparecer entre los 4 y los 14. Los síntomas en general con un TOC se vuelven de a poco, ¿no es cierto?, más graves con el tiempo, parten con cierta sintomatología muy, muy chiquitita y después empieza a crecer, ¿no es cierto? Pero la gran diferencia con el PANDAS y PANS es que el inicio de los síntomas es un inicio agudo y dramático, ¿ya? O sea, en el fondo es un papá que dice, ¿sabes qué? En 24 horas mi hijo cambió, ¿ya? Y eso uno lo ve en la clínica, son pacientes que empiezan con todos estos síntomas de acá, empiezan a orinar con mayor frecuencia, empiezan con algunos trastornos alimentarios, empiezan con ansiedad de separación severa, desregulaciones del ánimo, algunos tics, ¿no es cierto?, o movimientos motores sin propósito, se les dificulta la escritura y también aparecen los síntomas TOC, ¿ya? Entonces, por eso es bien importante la diferencia entre estas dos cosas, ¿ya? Acá aparece un poco la diferencia de lo que veíamos recién, y por qué es importante, ¿no es cierto?, verlo, porque la causa, ¿no es cierto?, del TOC tiene que ver, como decíamos recién, con un probable vínculo de variables genéticas, ¿no es cierto?, o algunas afectaciones, ¿no es cierto?, en vías cerebrales como las que vimos recién. Pero en el caso del PANDAS y el PANS son otras las explicaciones causales, ¿ya? En el caso del PANDAS tiene que ver con alguna infección por estreptococo, ¿ya? Que ahí uno generalmente hace, ¿no es cierto?,
ese test para ver si efectivamente hay presencia de estreptococo o no, y ahí en el fondo se genera, ¿no es cierto?, digamos, este resultado, ¿no es cierto?, autoinmune, en que los anticuerpos empiezan a atacar, ¿no es cierto?, erróneamente los ganglios basales, que son justamente uno de los ganglios donde, donde está la base de los trastornos obsesivos compulsivos, en lo que le mostré recién del tema del cerebro del TOC. Y en el caso del PANS, no necesariamente hay una infección con estreptococo, ¿ya? Sino que es que aparece esta sintomatología luego de haber habido una infección con mononucleosis o otros síntomas, digamos, y aparecen también los síntomas de TOC u otras manifestaciones. Entonces, esto me parece súper importante porque finalmente cuando uno evalúa un TOC, ¿no es cierto?, y decide, ¿no es cierto?, hacer una evaluación clínica del TOC, antes, en general, la evaluación era más psiquiátrica y psicológica, pero no se incluía mucho esta evaluación que es más bien también médica, ¿ya? Entonces, dentro de la evaluación tiene que estar sí o sí siempre un descarte de que no haya una causa inmunológica. Ahora, cuando ya nos llega un paciente, ¿no es cierto?, y tenemos claro todos estos elementos que hemos conversado, y que finalmente ya nos toca, ¿no es cierto?, la labor de poder hacer un diagnóstico respecto a esto, acá también hubo algunas modificaciones en el DSM-5, que es el manual, ¿no es cierto?, diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, y hubo una diferencia. Antes el TOC era considerado como dentro de los trastornos de ansiedad, ¿ya? Uno buscaba el DSM-4 o los anteriores, y uno veía que dentro de los trastornos de ansiedad de separación, ansiedad, etcétera, ahí estaba el TOC. Y la diferencia que hubo, ¿no es cierto?, cuando digamos, se publicó el DSM-5, es que ahora el TOC se considera como una entidad aparte de los trastornos de ansiedad, ¿ya? Y se crea un nuevo grupo de trastornos, que son el grupo de los trastornos del espectro obsesivo, y que se agrupan todos dentro del gran título que tiene ahora este manual, que es TOC y trastornos relacionados, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos cuáles son los subtipos, digamos, de trastornos en este nuevo espectro obsesivo? Son estos de acá, ¿ya? Dentro de este espectro está el TOC, que es lo que nos convoca hoy día. Está el trastorno dismórfico corporal también, que también tiene hartos componentes obsesivos, ¿no es cierto?, respecto de la dificultad, ¿no es cierto?, digamos, la dificultad así como de poder considerar, ¿no es cierto?, el cuerpo, o hay zonas del cuerpo que me molestan, o zonas del cuerpo con las que no me siento cómoda, y se transforman finalmente en un elemento obsesivo. Está la tricotilomanía, ¿no es cierto?, que es esto de sacarse, ¿no es cierto?, los pelos de las distintas partes del cuerpo, que tiene mucho elemento compulsivo también. Está el trastorno por escoriación, que en el fondo es esto como de piniscarse los granitos, las costritas, de sacarse cositas, digamos, que también es uno bien frecuente. Y los trastornos de acumulación, ¿no es cierto?, que es el acumular y guardar muchas cosas. Y también, como todo diagnóstico, vienen otros tipos que tienen que ver con enfermedades médicas, que ahí está obviamente el PANS y el PANDAS. Están los que tienen que ver con sustancias y otros bien específicos y específicos, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios principales, como un resumen, ¿no es cierto?, respecto a lo que hemos hablado ahora? Hay 5 criterios que nos van a permitir diagnosticar un TOC, en base al manual del DSM-5 actualizado. Lo primero, como ya hablamos, es que tiene que haber presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Eso ya lo hemos explicado. Las obsesiones, ¿no es cierto?, y las compulsiones tienen que quitar mucho tiempo, más de 1 hora al día. Hay pacientes que se demoran en ducharse, no sé, 5 horas, hay pacientes que se demoran en vestirse 4 horas, o sea, tiene que ser efectivamente algo que quite mucho tiempo. Tiene que causar también un distrés significativo, o sea, un nivel de angustia, ¿no es cierto?, y de estrés importante en la vida del paciente, que genere altos niveles de angustia. Tiene que interferir también en las áreas importantes del funcionamiento, puede ser escolar, laboral, familiar, etcétera, tiene que interferir. Y que los síntomas obviamente no se expliquen por alguna otra condición médica o mental, ¿no es cierto?, que ahí estaría lo que hablamos recién del PANDAS y PANS. Entonces, cuando ya tenemos la presencia de todos estos indicadores, digamos, que nos podrían estar dando luces de que estamos frente a un trastorno obsesivo compulsivo, ahí es muy importante, en el fondo, poder indagar un poco más respecto de frente a qué tipo de TOC estamos, ¿ya? Y acá se han hecho hartas investigaciones respecto de cuáles son los tipos de TOC, ¿ya? Como cuál es la manifestación clínica. Entonces, respecto a las obsesiones más comunes, acuérdense que las obsesiones son los pensamientos que las personas tienen respecto de cosas que pueden pasar. Las obsesiones más comunes y las más frecuentes son las de contaminación, ¿ya? Que en el fondo es esto de las bacterias, ¿no es cierto?, las enfermedades, contaminación, ¿no es cierto?, por efectos ambientales, ciertos químicos de la casa, el cloro, etcétera, y también algunos fluidos corporales como puede ser, no sé, la orina, la caca, etcétera, y finalmente el temor a contaminarse, ¿ya? Esto es súper importante definir los tipos de TOC, porque esto nos va a orientar también cuando hagamos la evaluación clínica, nos va a orientar también sobre qué cosas preguntar, ¿ya? Porque a veces uno pregunta como en general, así como ya, y hay cosas que te preocupan y qué sé yo, pero en el fondo cuando uno empieza a preguntar ya específicamente sobre estas cosas, empiezan a aparecer las temáticas más propias del TOC.
Entonces, contaminación puede ser por ambas cosas, digamos, químicos, suciedad, fluidos corporales, bacterias, etcétera. Perder el control también es un tipo de obsesión importante que tiene que ver con el poder hacerle daño a otras personas, ¿ya? El poder hacerme daño a mí mismo, el poder hacer algo, no sé, robarle a alguien, insultar a alguien. En el fondo es perder el control y hacer algo que vaya, en el fondo, en contra de la persona, ¿no es cierto? Pero digamos también como fuera de su voluntad. El perfeccionismo también tiene que ver obviamente con esto de que todo tiene que estar bien simétrico, ¿no es cierto? Que tiene que estar todo bien ordenado, esto como de hacer las cosas, digamos, de una manera exactamente siempre igual, ¿no es cierto? Y en el fondo como finalmente el temor, ¿no es cierto? Como de hacer las cosas equivocadamente, ¿ya? Que tienen que ser hechas perfectamente. Respecto al daño, también es una bastante frecuente, tiene que ver con que ellos hayan sido, digamos, culpables de que algo malo pase, ¿ya? O que algo malo les haya pasado a los demás. Como por ejemplo, hay uno muy frecuente en adultos, que es que cuando van manejando, ¿no es cierto?, les baja la duda de si atropellaron a alguien, entonces tienen que devolverse y hacer nuevamente la ruta para ver si efectivamente atropellaron a alguien o no, como el temor, ¿no es cierto?, a ser responsables de generar un daño a otras personas. O de generar un daño sin ser, por no ser suficientemente cuidadoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, pues dejé la estufa prendida, entonces se va a incendiar la casa, o dejé el interruptor mal puesto, entonces tal vez va a saltar una chispa y algo va a pasar. Tiene que ver con el daño a sí mismo u otras personas. También están los pensamientos sexuales, que son en el fondo pensamientos sexuales no deseados, que este es bien frecuente también, sobre todo en los niños y en los adolescentes, con alta frecuencia. Básicamente tiene que ver con pensamientos respecto de imágenes, ¿no es cierto?, o sensaciones que están, digamos, contrarias o que son, no sé, perversas o que son sexualmente prohibidas, de poder hacerle daño a alguien, de poder violar a alguien o de poder hacerle daño a un niño más chico. Finalmente tiene que ver con pensamientos de connotación sexual y que también en algunos casos con adolescentes aparece el TOC que se llama orientación sexual, que es como la duda de si seré homosexual o no, que también se ve mucho en los adolescentes, y también algunos otros tipos de acciones sexuales que en el fondo son, digamos, moralmente repudiados y que la persona siente mucha angustia de cómo es posible que yo esté pensando estas cosas. Este particularmente es bien difícil pesquisarlo porque les da mucha vergüenza hablarlo, pero es súper importante preguntarlo porque a veces uno no se lo han dicho a nadie y cuando uno lo pregunta en la evaluación clínica, como que ahí te miran con cara de como, si está en un test, digamos, no soy el único. Entonces, claro, ahí uno puede empezar a indagar, ¿ya? Y ahí es importante que aparezca y que esté la confianza en decirlo. También las obsesiones religiosas que tienen que ver con, digamos, con temas religiosos, con la blasfemia, con hacer cosas contra Dios, contra la iglesia. Y algunos otros tipos de obsesiones también que tienen que ver con ideas supersticiosas, colores de buena suerte, mala suerte. ¿Ya? Esos son como los principales que se han visto en cuanto a obsesiones. Y en cuanto a compulsiones, las que se han visto también en las investigaciones como más frecuentes, son el limpiar y el lavar, ¿no es cierto? El limpiar las manos, desinfectar las cosas con cloro, limpiar los zapatos, digamos que obviamente en la pandemia, como que yo creo que todos estuvimos un poquito, ¿no es cierto?, más preocupados de este tipo de cosas, digamos, pero no necesariamente configuran un trastorno obsesivo compulsivo, acuérdense que hay una diferencia en relación con la cantidad de tiempo que me quita, etcétera. Y esto particularmente en los pacientes que ya tenían TOC o que estaban con remisión de los síntomas, en la pandemia les reactivó mucho estos síntomas, a los pacientes que estaban con TOC. Después, otra compulsión es revisar, ya como revisar que no le hice daño a otra persona, revisar que nada terrible pasó, revisar que la ventana la dejé bien cerrada para que no entre ningún ladrón, o revisar que dejé cerrada la estufa, o el gas, ¿no es cierto?, o la puerta, o la alarma del auto. Entonces, tiene que ver con la compulsión de revisar, ¿no es cierto?, y comprobar. El repetir también es uno bastante frecuente, como repetir, digamos, lo que leí o lo que escribí, repetir, ¿no es cierto?, actividades como habituales, ¿no es cierto?, si entré por una puerta me tengo que devolver y volver a entrar, o si me senté, o si apoyé un vaso tengo que volver a apoyarlo varias veces, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con repeticiones, o ciertos múltiplos también, como contar en pares o impares, o contar en dígitos de 4, o sea, tiene que ver con repetir ciertas cosas. Y también, como les decía al principio, que es muy importante, son las compulsiones mentales, ¿ya? Que no son compulsiones que se vean, ¿ya? Porque en el fondo acá uno puede ver a la persona limpiando, o puede ver a la persona revisando muchas veces la ventana, etcétera, pero las compulsiones mentales no se ven, ¿ya? Como, digamos, no se observan. Y ahí puede ser revisar, por ejemplo, mentalmente lo que hice durante el día para asegurarme que no pasó nada malo o que no le hice daño a nadie. Puede ser, por ejemplo, algo bastante frecuente es como el rezar, por ejemplo, el decir una frase en silencio o un rezo o una palabra, digamos, que anule los malos pensamientos que estoy teniendo, como por ejemplo decir, no sé, todo va a estar bien, o esto, etcétera, como frases que nos ayuden a calmarnos respecto a la obsesión que tenemos.
contar también, es también bastante frecuente contar las líneas o, digamos, contar los pasos de la escalera, etc. O, por ejemplo, también esto como de sustituir una mala palabra por una buena palabra. Entonces, si dije justo algo malo cuando estaba pensando algo, también hago algo contrario, y todo eso está como en la mente. Entonces, eso es muy difícil también poder pesquisarlo. Y algunas otras también compulsiones que tienen que ver con ordenar, guardar, preguntar, por ejemplo, o confesar cosas, o preguntar repetidamente las cosas hasta que sentirme que estoy seguro de la respuesta. Entonces, como se dan cuenta, hay harto que preguntar. ¿Ya? La evaluación clínica del TOC no es solamente preguntar, en el fondo lo que uno tendría a preguntar es en general, desde lo que uno sabe que es el TOC, sino que implica preguntar bastante en detalle. Y acá es bien importante, dentro de la evaluación, considerar cuáles son como las limitaciones. ¿Ya? Hay limitaciones súper reales respecto a esto, que lo hemos ido hablando, ¿no es cierto?, que son la vergüenza, ¿ya? Como el reconocer que tengo pensamientos que yo sé que son irracionales y que en verdad la gente cree que estoy loco, así como, y en verdad me da mucha vergüenza poder decirlo. Esta es una limitación porque las personas se demoran mucho en pedir ayuda. El tema del estigma también, ¿no es cierto? Como hay mucho estigma, digamos, y nosotros trabajamos mucho en Hablemos de TOC, en romper justamente este estigma respecto a lo que es el TOC, dignificar un poco más a los pacientes con dificultades de salud mental, y en el fondo dejar de pensar que las personas con TOC solamente limpian y ordenan cosas, digamos. También esta sensación de locura e incomprensión también es una limitación, como que tratan de no mostrarse, digamos, con todas estas como pensamientos o conductas para que no vayan a pensar que estoy loco, o que me vayan a echar del trabajo, o que mi pareja me deje, etc. También otra limitación es la normalización de las conductas. ¿Ya? Uno de repente empieza a indagar con el paciente y uno se da cuenta que hay una obsesión súper clara o una compulsión muy clara, pero ellos lo tienen bastante normalizado dentro de su rutina, ¿ya? O incluso en las familias, así como me ha tocado de repente evaluar a familias que me dicen, no, sí, pero en realidad nos encanta porque siempre en la noche va a revisar todas las ventanas y que dormimos súper seguros, pero en realidad, claro, de alguna manera con eso están normalizando un síntoma del TOC, que en el fondo es lo que se llama como la habituación familiar, ¿no es cierto? Que finalmente la familia refuerza el síntoma, ya al normalizarlo y no considerarlo como una dificultad. Como comenzamos al principio también, el bajo insight es un factor de limitación, sobre todo en los niños más chiquititos, pero también en los pacientes con TOC severo, que son los TOC psicóticos, como se llaman, que en el fondo son, digamos, presencia de TOC con sintomatología psicótica, que lo que hace es que el paciente no pueda tener distancia, ¿no es cierto?, o tomar perspectiva respecto de lo que me está pasando, y no soy capaz de enjuiciarlo como real o no. Eso también habla de un bajo insight y son casos obviamente de mayor severidad. Y también que existan cuadros comórbidos, porque a veces uno dice, ok, tengo más o menos claro lo que es el TOC, pero también me parecen diagnósticos diferenciales, me parece que también dentro del TOC parece que hay algo medio depre, o también hay algo medio de fobia social, o parece que hay algo, se empiezan a generar, ¿no es cierto?, una mezcla de síntomas que a veces hacen más difícil el diagnóstico. Entonces, sintetizando un poco lo que hemos conversado, tiene que ver con comenzar siempre con una estructura, con una entrevista, ¿no es cierto?, semiestructurada, en la que uno pueda indagar, en general lo que uno indaga en cualquier entrevista, ¿no es cierto?, comorbilidades, ¿no es cierto?, qué otra presencia de síntomas existe, cuál es la historia, ¿no es cierto?, neuropsicológica de la persona que estamos evaluando, cuál es el ambiente familiar o escolar, si es que es un niño, poder hacer una buena entrevista para hacernos una buena idea, digamos, de cuál es el funcionamiento general. Poder también aplicar escalas de autorreporte, ¿ya? Independiente que estemos evaluando un TOC, es muy importante aplicar escalas de autorreporte, por ejemplo, escalas relacionadas con la depresión, como el CDI en niños y adolescentes, o escalas, ¿no es cierto?, de medición de depresión en adultos. También escalas de medición de sintomatología ansiosa, ¿ya? Que en niños y adolescentes puede ser el SCARE o el ANA, y en adultos también hay, obviamente, cada escala relacionada con el grupo etario, pero en el fondo nos permiten discriminar qué otra sintomatología hay además del TOC. Y particularmente, que este es el elemento más importante dentro de todo lo que hablamos recién, de que lo que hay que preguntar y todo eso, están los instrumentos clínicos del TOC, ¿ya? Que esto es súper importante poder considerarlo, porque efectivamente hay ciertos instrumentos que se han visto, que están bastante validados, que también de esos instrumentos están validados en Chile, que son instrumentos que nos ayudan a evaluar los síntomas del TOC. Ahí también se los voy a comentar. Rápidamente, cuando uno también hace la evaluación, tiene que estar pensando en qué diagnósticos diferenciales aparecen. Está el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia específica, ¿no es cierto? Hay que diferenciar el TOC de una fobia específica también, de los trastornos alimentarios, ¿no es cierto?, que se haga con mucha frecuencia, de la ansiedad de separación, de los tics, del Tourette, del trastorno, ¿no es cierto?, dismórfico corporal, trastorno del neurodesarrollo, y también los otros tipos de trastornos, como hablábamos recién, como puede ser la escoriación, como puede ser la tricotilomanía. Ahí, básicamente, lo que nos va a ayudar a diferenciar esto tiene que ver con la entrevista clínica, ¿no es cierto?, la observación del paciente,
el trabajo en equipo con otros profesionales que nos ayuden tal vez a pesquisar otras cosas, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, hacer una buena anamnesis, ¿no es cierto? Y básicamente, acá no alcanzamos a verlo en detalle, pero hay diferencias también conceptuales respecto de la presencia particularmente de obsesiones y o compulsiones en estos cuadros, ya que hay muchos cuadros que tienen una aparición de pensamientos, por ejemplo, muy catastrofales, como es la ansiedad generalizada, pero si no hay presencia de obsesiones ni compulsiones, digamos, no entra dentro del criterio de un TOC, ¿ya? Entonces ahí uno puede ir diferenciándolo. Dentro de las escalas está la escala de Yale Brown, que voy a tratar de conseguirme que a los que participaron acá se las voy a tratar de mandar ya al correo para que ustedes la tengan. Esta es la escala como el gold estándar, digamos, de evaluación a nivel mundial para evaluar un TOC, que en el fondo es una escala, digamos, que lo que hace es evaluar la presencia de síntomas y también la severidad de los síntomas. Entonces se aplica, ¿no es cierto?, con el paciente. Y ahí después igual se las voy a mandar para que la vean con calma, pero está dividido por todos los tipos de obsesión que les comenté al principio, ya los de contaminación, entonces pregunta por la suciedad, por los gérmenes, por cosas pegajosas, por los animales, etcétera. Las agresivas, pregunta por todo lo que les dije recién, imágenes violentas, hacerle daño a sí mismo, hacerle daño a otras personas, robar cosas, etcétera. Después pregunta específicamente también sobre las cosas religiosas, las dudas patológicas, si hice o no hice las cosas, si tengo preocupación por enfermedades, por temas sexuales, como les comenté también, temas de acumulación, de simetría, de exactitud. La primera parte, ¿no es cierto?, indaga sobre todos los tipos de obsesiones, que es bien específico como están viendo acá, y la otra parte tiene que ver con las compulsiones, ¿ya? Que son de arreglar, ordenar, de acaparar, y le va preguntando específicamente si alineas la ropa o no, si en el fondo tienes necesidad excesiva de hacer listados, si necesitas tocar o frotar o dar golpecitos a cosas. Entonces, esto es bien específico y es bien importante aplicárselo, y esto se puede aplicar a niños, adolescentes o adultos. Obviamente en niños más chiquititos uno pensaría que igual hay que aterrizar un poco ciertas frases o ciertas preguntas, pero se puede perfectamente aplicar en niños pequeños. Y una vez que uno aplicó en el fondo toda esta escala en la que aparecen todas las compulsiones, si te lavan las manos o no, etcétera, esta escala lo que nos ayuda a diferenciar es presencia de sintomatología alguna vez en la vida, ¿ya? Acá tiene que contestar si alguna vez en la vida he tenido esta sintomatología o si la última semana. Entonces nos permite indagar presencia de sintomatología históricamente y también cuál es la que está presente activamente ahora, ¿ya? Entonces acá están los repetitivos, el de contar, etcétera. Y cuando uno aplica esta escala, y en alguno de los indicadores te aparece que la última semana tiene presencia de algún síntoma, uno debe aplicar la segunda escala de TOC, que es la misma, la de Yale Brown, pero abreviada, y que básicamente esta se aplica cuando hay al menos un síntoma durante la última semana. ¿Ya? Este también se los voy a mandar para que lo vean. Entonces, cuando ya aplicó el primer test, uno aplica este segundo, que es bastante más específico, y tiene que ver con los rangos de severidad. ¿Ya? Entonces, uno le pregunta respecto a las obsesiones, uno le pregunta cuánto tiempo te ocupan, las dudas, etcétera, y uno va marcando la cantidad de horas que te ocupa, cuál es el grado de interferencia que tienes sobre los pensamientos, cuánto malestar te generan, qué tan capaz te sientes como de no escuchar a tu cabeza, a tu TOC, y cuál es el grado de control que tienes sobre las obsesiones. ¿Ya? Ahí se saca, obviamente, el puntaje respecto a las obsesiones, y se hace lo mismo con las compulsiones, ¿ya? Cuánto tiempo demora, etcétera. Y acá se saca el valor de severidad. Se suman todos los puntajes y aquí nos va a dar como un rango, que es bien importante aplicar estas escalas siempre en la evaluación clínica, porque son escalas que uno puede ir aplicando también durante el tratamiento. Entonces, por ejemplo, si lo apliqué al inicio y me apareció, no sé, por rango severo de TOC, y estoy trabajando con el paciente y llevo un tiempo y estoy con medicamentos o con terapia, etcétera, uno puede volver a aplicar esta escala después de un tiempo y efectivamente ver si los síntomas han bajado o no. Entonces, es una manera como de objetivizar de alguna manera, ¿no es cierto?, la presencia de los síntomas. Yo sé que estamos un poco en la hora, pero quiero alcanzar a decir las últimas cosas que son importantes, que no hay que olvidar. La importancia, ¿no es cierto?, en el caso del TOC, que me imagino que ha ido quedando como más claro, ¿no es cierto?, de la importancia de poder hacer una completa evaluación individual, familiar, de las dinámicas, etcétera, porque nos van a dar también otras luces respecto en el fondo de quién es la persona que tenemos al frente. Porque acordémonos que no es solamente un diagnóstico, la importancia del trabajo multimodal también, o sea, en el fondo uno tiene que saber de todo, uno puede ser experto en un área, pero no en otra, entonces es importante considerar el apoyo de otros profesionales que nos puedan ayudar, ¿no es cierto?, en la evaluación clínica y despejar variables que tal vez no conozcamos. Evaluar obviamente siempre las comorbilidades, los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Si en el fondo nosotros tenemos dudas de que pueda compartir criterios con otro diagnóstico, siempre es muy importante considerarlo y poder diferenciarlo de otra sintomatología también. Las limitaciones que ya las conversamos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la etapa evolutiva de la persona, ¿no es cierto?, la capacidad de la familia también como de poder adherir a un tratamiento,
Y también acá es muy importante, yo siempre lo comento, las limitaciones de uno como terapeuta, ¿ya? Porque a veces uno le llega a un paciente, y en verdad uno tiene por qué saber de todo. Si me llega un paciente que tiene un TOC importante, que lo evalué y que en realidad siento que no soy capaz de atenderlo bien, es súper importante considerar las limitaciones que nosotros tenemos también, ¿ya? O sea, en el fondo, si efectivamente puedo yo ser una utilidad para este paciente, si necesito derivarlo, si necesito supervisarme, si necesito un apoyo de un equipo, también es importante ver nuestras propias limitaciones, porque en el fondo los pacientes también, por un tema ético, ¿no es cierto?, y profesional, necesitan que uno les pueda dar, ojalá, la mejor atención posible, y uno no es especialista en todo, entonces ahí también hay que considerar esos factores. Y como dijimos recién, ¿no es cierto?, que las personas son personas, digamos, no diagnósticos, y a veces uno tiene como, sobre todo en los casos de mayor severidad, tiende como a perder un poco ese foco, y es muy importante, sobre todo en la evaluación clínica, no perder eso en la cabeza, digamos, porque si no las personas también se sienten muy evaluadas, de que me aplican miles de test, me preguntan miles de indicadores y cosas, pero en el fondo nadie me ha preguntado realmente como quién soy yo, cómo me siento, entonces no perder de vista eso me parece que es muy relevante. Y por último, pero no menos importante, ¿no es cierto?, es que todas las técnicas de evaluación, pero también de tratamiento, para el TOC, pero en general para cualquier tipo de tema de salud mental, tienen que estar siempre ancladas, ¿no es cierto?, de un vínculo terapéutico que nos permita darle un sentido, ¿no es cierto?, a los niños, niñas y adolescentes y adultos respecto a lo que estamos haciendo, ¿ya? Poder acoger las dudas, poder acoger, ¿no es cierto?, las angustias de los pacientes, de los papás, de las parejas, de la familia, y los dolores que esto conlleva también, ¿ya? O sea, uno cuando recibe un paciente con TOC, acordémonos de todo lo que hablamos hoy día, es un paciente que probablemente lleva sufriendo harto tiempo, que carga con el estigma, que carga con la sensación de locura, de poca comprensión, de vergüenza, entonces hay que acoger las dudas, hay que darse el tiempo necesario para que la persona pueda preguntar, para que pueda resolver todas las dudas, que esa es la parte que viene después de la evaluación, ¿no es cierto?, en TOC, que específicamente el protocolo de TOC tiene toda una fase, ¿no es cierto?, de psicoeducación, de poder explicarle al paciente, digamos, de qué se trata, ¿no es cierto?, el TOC, cómo lo puede tratar, etcétera. Pero esta parte es fundamental porque me ha tocado mucho recibir de repente pacientes que tienen cuadros muy graves de TOC, y finalmente no han recibido una contención adecuada, y eso es muy importante. O sea, yo creo que si uno está angustiado por un tema de salud mental y llega a un lugar en el que siente que no me acogen, que no me contienen, o sea, es la base de cualquier intervención terapéutica, sea de evaluación clínica o sea de tratamiento. Ya, entonces yo sé que estamos en el tiempo, pero obviamente si ustedes quieren seguir, ¿no es cierto?, hablando de TOC, los invitamos, ¿no es cierto?, a seguir nuestra iniciativa, hablemos de TOC.cl, que tiene una página web, ¿no es cierto?, que tiene gran parte de lo que hemos hablado hoy día, está ¿no es cierto?, en la página web. Y también tenemos el Instagram, que es hablemos de TOC.cl. Y también durante el segundo semestre vamos a comenzar a dictar, como decía Pamela, ¿no es cierto?, el primer diplomado clínico en Chile sobre TOC. Ya no existe ninguno en Chile o de esta calidad, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, respecto a cómo poder evaluar y tratar de manera efectiva, ¿no es cierto?, multidisciplinaria e integral a todos los pacientes que tengan con TOC. Así que también los dejamos muy invitados a participar de esta instancia de formación con docentes chilenos y extranjeros de una alta calidad que están liderando las principales investigaciones en TOC. Así que los dejamos invitados en eso. Y nada, pues muchas gracias por la escucha, ¿no es cierto?, y la atención. Y ahora obviamente liberar el espacio para preguntas, dudas y todo lo que podemos aprovechar de conversar. Hola Tomás, Sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Oye, mira, yo sé que por el tiempo y todo no sé hablar del tratamiento, que es también como algo muy importante, ¿cierto? Tú nos hiciste un repaso muy bueno, encuentro yo, como un resumen de todas las pesquisas y uno como clínico de lo que tiene que visualizar para establecer un buen diagnóstico y luego un buen tratamiento, pero obviamente por el tiempo no vamos a hablar de lo que significa un buen tratamiento, pero según lo que he leído y lo que conozco, la terapia que más se ajusta a este tipo de trastornos es justamente la terapia cognitiva conductual. Brevemente, yo sé que estamos de nuevo contra el tiempo, ¿cuáles serían los tips básicos que nos puedes dejar respecto de la terapia cognitiva conductual en TOC, según lo que tú nos has dicho hasta el Perfecto. momento, así como breve? Sí, Gracias. no, yo me quedaría feliz conversando con ustedes, pero me retarían de ADIPA, así que, mira, es una buena pregunta porque efectivamente hasta acá alcanzamos a hablar, ¿no es cierto?, de la parte de la evaluación y todas las investigaciones han mostrado que efectivamente el trastorno obsesivo compulsivo se ve altamente beneficiado de técnicas y estrategias bien concretas como lo es la terapia cognitivo-conductual,
es en general el tratamiento eficaz que se ha observado respecto al TOC, y específicamente dentro de la terapia cognitivo-conductual está la exposición y prevención de respuesta, que es la EPR, digamos, que es la técnica, digamos, como gold estándar, así como la más utilizada, digamos, para TOC. Que también vamos a hacer un curso en unas semanas más con Adipa también, justamente sobre el EPR en TOC, por si quieren también ahí sumarse. Pero básicamente la terapia cognitivo-conductual lo que tiende a hacer con el paciente, ¿no es cierto? Y a colaborar en el proceso con el TOC, es a poder, en el fondo, responder frente a los pensamientos de una manera más neutra, poder responder frente a estos pensamientos amenazantes y angustiantes, ¿no es cierto?, de una manera que me genere no necesariamente una sensación de alerta, o sea, no necesariamente sentir que hay un peligro real en el interruptor, sino que uno va trabajando con el paciente en que desensibilice esa respuesta, de que finalmente pueda manejar a nivel cognitivo lo que se llama la reestructuración cognitiva, en el fondo, que es poder cambiar ciertos patrones de cognición, digamos, y de conducta. Y básicamente lo que uno logra con eso es poder generar cambios de patrones, y uno puede lograr efectivamente que un paciente que tiene un TOC muy severo pueda lograr hacer una vida lo más normal posible, ¿ya? Y eso también es importante plantearlo como un foco de esperanza, porque nos llega mucho pacientes, sobre todo niños y adolescentes, muy desesperanzados de que en verdad esto va a ser para siempre, que nunca me voy a curar, que en verdad esto no me estoy volviendo loco, etc. Y es muy importante poder darles como la terapia adecuada. Así que agradezco mucho tu pregunta, porque no es que las otras terapias en el fondo no tengan digamos, validez, ¿ya? Porque obviamente hay terapias como el psicoanálisis y otro tipo de terapias que obviamente tienen una alta validez para otro tipo de diagnósticos también, pero específicamente con el TOC lo que se sugiere como primera línea de intervención es siempre trabajar desde la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Y ahí los dejo invitados si ustedes quieren también a participar del curso que vamos a hacer, o del diplomado, que obviamente ahí está toda la información del tratamiento también. Ok, gracias. Dale nomás, María José. ¿Ahí se escucha, Tomás? Ahí sí. Hola, Sí, hola, buenas noches. Hola. Bueno, primero, gracias por la información que nos diste. Y mira, mi consulta es la siguiente. ¿No está dentro del TOC a estos niños, niños y niñas o adolescentes que se autolesionan, por ejemplo, se rascan hasta hacerse daño y ellos siempre dicen que no pueden dejar de hacerlo, que es como un pensamiento que viene? ¿Cómo puedo hacer ese diagnóstico diferencial? Pero ahí, bueno, efectivamente, eso sí se consideraría dentro de los trastornos del espectro obsesivo. Acuérdense cuando le mostré como los criterios del DSM-5, aparecía como el espectro obsesivo, y ahí aparecía la tricotilomanía y otros más. Bueno, ahí también estaba el trastorno de escoriación. El trastorno de escoriación es justamente cuando se rascan de manera compulsiva, se sacan los granitos, se sacan las costras una y otra vez. Eso es justamente el trastorno de escoriación. Y eso sí se considera como parte del trastorno obsesivo compulsivo, y tiene hartos elementos obsesivos eso también, como lo que tú bien mencionas, como de no poder dejar de hacerlo. Entonces, más que considerarlo como un trastorno específicamente como diferencial, ahí obviamente hay que considerarlo dentro del espectro obsesivo, y la terapia con escoriación o tricotilomanía, etcétera, o las autolesiones asociadas obviamente al rascarse y todo, también tiene un enfrentamiento también desde la terapia cognitivo-conductual súper claro. Pero efectivamente, cuando uno pesquisa eso, hay que preguntar primero si lo hacen solamente por la sensación, como a veces siente que es como rico sacarse así como las costritas o las imperfecciones, o si también tiene asociado un pensamiento, ¿no es cierto? Como el decir, digamos, si me rasco, ¿no es cierto? Tal vez con esto voy a tener buena suerte en no sé qué cosa, que de repente hay que ver si esa conducta está asociada a una obsesión, o si solamente es una compulsión pura, y ahí uno podría pensar que tiene que ver más con un trastorno de escoriación, por ejemplo. Pero siempre pueden indagar como qué es lo que hay a la base de esa conducta, la posibilidad o no de dejar de hacerlo, cuánto tiempo pierde haciendo esta conducta, porque efectivamente uno ve de repente niños y adolescentes o adultos también con los brazos, digamos, todos, ¿no es cierto?, rotos, o los pies, etcétera, o la cara, justamente porque no sienten que no pueden efectivamente como dejar de hacerlo. Así que es una buena pregunta, y se considera dentro del espectro obsesivo, así que la intervención en general no presenta tantas diferencias como que si fuera efectivamente un trastorno obsesivo compulsivo. Gracias, Tomás. Ya. Constanza Contreras. ¿Aló? Hola, Tomás, ¿se escucha? Ahí sí, Constanza. Sí. Ya. Ya, gracias. Ya. Ay, no sé, alguien está hablando antes, pero disculpa. Sí, soy yo, Giorgio Agostini. Quería saber, Tomás, encontré muy bueno tu exposición, te felicito, muy clara, precisa, de muy buen nivel, así que esas mis felicitaciones.
La segunda cosa que preguntar, ¿qué experiencia tienen ustedes con la terapia sistémica breve de Nardone, que tiene que ver con el sistema que en el fondo es, en ese sentido, es estratégica? No sé si han tenido algún trabajo con eso, porque Giorgio Nardone trabaja con pocas sesiones, según él es muy efectivo, en muchos cuadros, no sé en este en particular. Sí, gracias Giorgio por tu participación y por los comentarios. Efectivamente es una buena pregunta porque si bien es cierto se considera, ¿no es cierto?, la terapia cognitivo-conductual como la terapia de mayor eficacia, como la primera línea de intervención, lo que hace, ¿no es cierto?, Nardone con la terapia estratégica breve, ¿no es cierto?, y con la terapia que él también desarrolla respecto al TOC, nosotros en general hemos tenido bastante buena respuesta también con eso. Nosotros hemos tenido la posibilidad también de colaborar con Nardone en algunas instancias, y efectivamente tiene algunas diferencias conceptuales respecto como de algo mucho más estratégico, mucho más breve, mucho más puntual, como decías tú, pero efectivamente los lineamientos generales, ¿no es cierto?, de intervención están sobre la misma base, digamos, de lo que se ha visto que es eficiente a nivel como de estrategias. Obviamente ahí va a depender un poco también del enfoque del terapeuta en relación con eso, pero particularmente nosotros trabajamos más de un enfoque más de terapia cognitivo-conductual, como más de las últimas generaciones, digamos, y todo, pero lo que hace Nardone me parece que igual es un aporte, y de hecho se ha considerado también otro tipo de terapias complementarias a esto. Ahora está apareciendo, ¿no es cierto?, la implicancia de la terapia de aceptación y compromiso con TOC, el mindfulness, otras líneas de intervención, digamos. Y efectivamente el tema sistémico es algo que se ha evaluado mucho en tema de TOC, y se ve que tiene una alta implicancia en una mayor efectividad de los tratamientos, digamos, un enfoque también sistémico y más estratégico. Entonces, yo creo que lo importante es que haya alguien bien formado sobre la base de lo que es la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, como lo hace Nardone, ¿no es cierto?, con su equipo, pero finalmente tiene que estar sobre la base de elementos de reestructuración cognitiva y otros elementos que sabemos que son eficientes. Así que creo que son enfoques que aportan, pero tienen que ser enfoques bien estudiados y con una base, ojalá, científica en evidencia de que eso funciona, digamos, porque uno puede intervenir de muchas maneras, pero la idea es que obviamente esto esté validado, ¿no es cierto?, en investigaciones, que es lo que obviamente uno prefiere, obviamente, entregarle al paciente, digamos, con algo de alta calidad en el fondo. Ya. Muchas gracias, te pasaste. No, gracias a ti, Giorgio, por tu participación. Ahora sí, Constanza, dale nomás. Ya, gracias. Oye, Tomás, yo, bueno, he participado por aquí, por allá y entre medio. Bueno, primero agradecer, ay, disculpen que estoy con mi hija. Primero agradecer la instancia y que queda guardado el video como para quienes necesitan saber información. Y lo que te iba a consultar yo es en qué quedó lo del grupo de apoyo, si se va a hacer, tienen planificado hacerlo, cómo, cuándo, dónde. Bueno, a eso va mi consulta. Súper. Sí, bueno, efectivamente la Constanza nos ha seguido en otras instancias de capacitación que hemos hecho, y una pregunta que se hace harto es respecto de las terapias grupales para TOC, ya que hay varios países que tienen este formato, ¿no es cierto?, de trabajar con grupos de pacientes que tienen TOC y reunirse, digamos, en un formato terapéutico grupal, que en el fondo tiene también, obviamente, ciertas limitaciones y ciertas, digamos, conceptualizaciones que son distintas a una psicoterapia individual, ¿no es cierto? Y que nosotros estábamos en Chile por iniciar, ¿no es cierto?, ciertos procesos, digamos, bien fundamentados y bien asesorados, digamos, por personas que hacen esto en Estados Unidos, y lo íbamos a hacer, obviamente, antes de la pandemia, y después se nos vino la pandemia, y la verdad que la posibilidad de juntarnos presencialmente se nos fue al olvido. Entonces, la posibilidad de hacerlo presencialmente fue difícil. Hemos pensado la posibilidad de hacerlo online, tal vez, que es algo que nos solicitan harto, digamos, como finalmente poder tener un espacio de contención, un espacio como de comprensión respecto a lo que me pasa y no sentir que soy el único que está con esto. Así que no tenemos nada como formalizado todavía, pero creemos que es importante hacerlo, ya tal vez no necesariamente en formato presencial, que era como lo ideal. Si es que se puede hacer algún formato grupal, es lo que estamos como tratando de establecer. Pero en eso, en el fondo, claro, tiene ciertas limitaciones que es importante en términos como de severidad del TOC, limitaciones respecto a que efectivamente a veces estos grupos grupales se transforman también en elementos como de reaseguración del TOC, o las cosas, o en el fondo como que a veces pueden jugar un poco en contra con el tratamiento. Entonces tiene que ser, nosotros tenemos una pauta como bien clara de cómo deberían ser, pero estamos con la limitación de en qué formato hacerlo. Así que probablemente si lo llegamos a implementar, se les va a estar mencionando obviamente por nuestros canales, digamos, pero es una idea y una expectativa que nosotros tenemos de todas maneras de hacerlo, Constanza. Así que está en nuestra cabeza hacerlo, de todas maneras. Ya, bacán, gracias. Bueno, yo sería voluntaria, pero
Gracias igual por aclarar esas dudas del filtro, porque tampoco es la idea entorpecer los procesos de la otra persona. Exacto, exacto. Eso, No, súper. Sí, de gracias. todas maneras, si lo hacemos va a estar ahí bien, bien pensado, así que feliz también de sumarte si lo necesitas. Acá están preguntando harto también, o preguntaron por el tema de la medicamentación respecto al tema del TOC. Ahí hay toda una discusión respecto a eso, pero una de las cosas que les mostré en la presentación, que me lo pasé un poquito más rápido porque no era el motivo, ¿no es cierto?, de lo que estábamos viendo, pero sin que me rete Adipa, se los quiero mostrar bien cortito. Déjenme retroceder al mapa este del plan de acción, porque dentro del mapa del plan de acción aparece justamente el tema de los fármacos, acá. Bueno, no sé si se alcanza a ver mucho, pero básicamente tiene que ver que si los síntomas son leves o si son severos, o sea, perdón, leves o moderados, uno puede comenzar la psicoterapia sin necesidad de usar fármacos, ¿ya? Y la indicación es que si los síntomas son leves o moderados, uno comience con terapia cognitivo-conductual. Si hay mejoría, uno puede mantener la terapia cognitivo-conductual y pasar a las siguientes etapas, que es la prevención de recaída y otras etapas. Si uno ve que solamente con la psicoterapia cognitivo-conductual no hay avance en los síntomas, ahí uno puede agregar la farmacoterapia. ¿Ya? Ese es como un poco el flujograma que se ha establecido a nivel como de convención internacional. Y si en la evaluación aparece que tiene síntomas severos de TOC, ahí siempre tiene que ser combinado entre farmacoterapia y terapia cognitivo-conductual, esperar respuesta durante una cierta cantidad de semanas y poder, en el fondo, evaluar el seguimiento. Ese es como el gol estándar en general de lo que se ve y está asociado más bien al nivel como de severidad de los síntomas, ¿ya? En general, lo que uno apostaría es que, y lo que han mostrado también todas las últimas investigaciones respecto al TOC, es que ojalá se pueda intervenir lo más posible solo con psicoterapia, y en los casos muy severos, en los que uno vea que la angustia está muy elevada o que efectivamente la psicoterapia no está pudiendo, digamos, ser efectiva, ahí obviamente la farmacoterapia tiene una alta efectividad. Y en general se usan medicamentos de la línea de los antidepresivos, ¿no es cierto? Los inhibidores de recaptación de serotonina, que se han visto que tienen una alta eficacia, aparte digamos, del poder antidepresivo que tienen, se ha visto que tienen un alto poder como antiobsesivo. Entonces, generalmente la primera línea de intervención que se utiliza son los medicamentos antidepresivos de la línea de los inhibidores de recaptación de serotonina. Y también se usa mucho con niños y con adolescentes, que obviamente uno tiene un poco más de temor de repente con el uso de los medicamentos, pero son medicamentos que están aprobados por la FDA y que a veces obviamente uno ve que tiene un reporte importante en los pacientes utilizar los fármacos, pero bueno, obviamente yo como psicólogo, digamos, tendería a pensar que lo que uno debería obviamente tratar de enfocar, ¿no es cierto?, es en que se genere, ¿no es cierto?, una reestructuración cognitiva que sea, ojalá, darle herramientas concretas al paciente de qué hago cuando me aparece este pensamiento, si me estoy angustiando porque siento que alguien puede morir, qué es lo que puedo hacer, cómo respondo frente a esta compulsión. Creo que dar herramientas concretas, que es lo que hace la terapia cognitivo-conductual, creo que es harto más eficiente que solamente el uso de los fármacos, ¿ya? Yo creo que es importante, si es que es necesario usar fármacos, que sea siempre en complemento a la psicoterapia también. Eso, no sé si hay otra pregunta por ahí. Me preguntan por la edad en la que se puede aplicar el instrumento. Yo en general lo he aplicado con TOC pediátrico bien chiquitito. Obviamente que hay temas que por desarrollo cognitivo, ¿no es cierto?, tal vez no van a poder entender muy bien o de repente hay cosas que hay que adecuar, pero es un test que se puede aplicar en niños muy chiquititos. Yo creo que hay que adaptarlo, obviamente, no le puede leer directamente todas las cosas que aparecen ahí, pero de repente yo se los pregunto en un tono mucho más como de metáforas o de cuentos o de preguntas, o le invento como una historia, que hay un niño que hace esto, qué sé yo. Entonces, de repente uno puede, con la flexibilidad de los terapeutas, buscar maneras, ¿no es cierto?, de asegurarnos que los niños comprendan lo que le estamos preguntando, pero adecuado a su edad, en el fondo, con metáforas, con una cosa mucho más concreta, y se puede perfectamente aplicar en niños pequeños. Ya yo lo uso sin problema. Acá preguntan también por un niño como del trastorno de espectro autista, ¿no es cierto?, que se ofusca cuando está escribiendo y de la nada se pone nervioso y escribe, pero se carga tanto en el lápiz que termina por quebrarle la punta, y para él es un problema escribir, ¿no es cierto? Bueno, una de las cosas que también puse ahí, que era el diagnóstico diferencial con los trastornos del neurodesarrollo, hay mucha comorbilidad entre el TOC y los TEA, porque efectivamente los trastornos del espectro autista también hay conductas repetitivas, ¿no es cierto? Hay movimientos motores también repetitivos, hay estereotipas, entonces a veces cuesta diferenciar efectivamente si es un TOC o es un TEA, digamos, pero la buena noticia ahí en relación con eso es que el tratamiento específico para un TOC en un paciente con TEA, por ejemplo,
es básicamente el mismo. Entonces, obviamente hay diferencias conceptuales respecto de la mentalización y otras cosas, pero el tratamiento de terapia cognitivo-conductual se ha visto que es altamente eficaz en pacientes con TOC y con TEA. Así que, en general, independiente de uno no sepa si es más lo obsesivo o el espectro autista lo que está primando, la intervención en general debería dar cabida a la dificultad central, digamos. Así que no hay problema con eso. Lo de los test voy a mandárselos al grupo, a DIPA, digamos, para ver si se los pueden reenviar. Como ustedes se inscribieron y dejaron el correo, probablemente se los puedan enviar así fácilmente a ustedes, que les voy a mandar las escalas de TOC, que yo creo que es importante que las tengan. Les voy a mandar la escala, la grande, digamos, la que les mostré, una escala abreviada, y les voy a mandar otro test también que a veces sirve para evaluar síntomas TOC también, ¿ya? Para que lo tengan en presente, digamos. También en nuestra página web está toda la diferencia entre el PANDAS y el PANS. Está en el fondo, hay guías que se pueden descargar también en la página web gratuitamente. Hay un cortometraje también de un paciente que en el fondo quiso dar su experiencia también respecto de cómo, de un paciente adolescente, de cómo logró ganarle al todo. O sea, hay harta como información de psicoeducación, que es lo que nos llama la atención y lo que nos mueve un poco, que también los dejamos súper invitados a participar. Ya, para que no me reten a DIPA, yo creo que ya estamos ahí, Pamela. No, sí, no hay problema, no hay problema. Es bueno responder ahí hartas las preguntas que hay, eso es importante, así que por mí no hay problema. Ya. Entonces, si es que no hubiese más preguntas, pasamos al sorteo. No sé si están de acuerdo de pasar al tiro. Sí, dale nomás, porque ya, para que se vayan a acostar la pobre gente que está ahora. Claro, está bien tarde, la verdad. Ya, entonces acá estamos. 260 personas se inscribieron, así que con esas personas vamos a dar el sorteo. Si aparece su nombre acá, o lo digo, mejor dicho, por favor, les pido que prendan su micrófono para poder escucharlos y así saber inmediatamente si están o no están dentro de la sesión. Así que ahora partimos. Y la primera persona es Yanina Villagrán. ¿Está presente? Yanina Villagrán. Vamos a ver si está. Parece que no está en el chat. Es lo que veo acá. No, parece que no. Al agua nomás. Al agua. Entonces, pasamos a la siguiente persona. Que es Gastón Fernández. ¿Está presente? Parece que no. Estoy buscando acá en el chat. Parece que no. No estar presenciales, ¿viste? Sí, sí. Al agua también. Al agua. Vamos. La siguiente persona es Rubén Galicia. ¿Está presente? Rubén Galicia. Y si fuera yo, mi micrófono no está. Y me decía, ok. No. No, parece que no. No. Entonces, al agua. Vamos al siguiente. Ah, Valeria Nicole Díaz Hernández. ¿Está presente? Valeria Díaz. Parece que no. Hasta las 5 de la mañana, y si hay 260. No debería ser. No debería Estamos ser. 75 de estos 146. Tengamos esperanza. Sí, yo traté de mezclarlo lo mejor posible también. La otra vez me resultó. María Sofía Schmitz, ¿está presente? María Sofía, no veo a nadie ahí. María Sofía Schmitz, no. Tampoco. Vamos al siguiente. Romina Cortés, ¿está presente? Ella sí, ella Sí, está. Romina, estoy. Sí, Acá estoy. felicitaciones, Romina. Gracias. Por fin. La persona número 10. Más o menos, creo. Súper. Muchas gracias. Romina. Ya, entonces, como tenemos todos sus datos, la van a contactar y ahí le van a dar para que haga el proceso y tenga su beca al curso. Así que no tenemos ningún problema ahí, la van a contactar. Súper. Muchas Súper, felicidades, Romina. Entonces, creo que había visto una pregunta ahí. Sí, los seminarios, como son gratis y son para el público que quiera verlos, estos no son con certificados, exactamente.
y estos van a estar en el sitio de Avipa para que los puedan ver, así que no hay problema tampoco en eso, no hay problema. Ya, ya terminando con eso, felicidades de nuevo, Romina, y muchas gracias a todos por participar en este seminario, y espero que nos veamos pronto en los próximos que hay y que tengan una muy buena noche y una muy buena semana. Muchas Igualmente gracias. para todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Buenas Que estén noches. bien. Hasta luego, que Gracias. descansen. Chao, chao. Que estén bien. Chao, Chao, gracias. chao. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Chao, gracias.